último día para impugnar la reforma laboral y organizaciones sindicales se lanzaron a los tribunales federales del país para presentar demandas de amparo. También hubo manifestaciones en las calles en distintas ciudades de nuestro país. Vamos a conversar con el profesor Francisco Bravo Herrera. Él es secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor Bravo, buenos días. Sí, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, profesor, buenos días. ¿Cuántos amparos finalmente lograron presentarse en contra de la reforma educativa? De la reforma laboral, perdón. Así es. Sí. Bueno, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, andábamos por ahí de los 200,000, según el reporte que teníamos anoche, alrededor de las 11. Y también quiero decirles que, según nuestros asesores jurídicos, el día de hoy todavía se pueden interponer amparos, entonces creemos que ese número va a aumentar. Y a nivel de todos los trabajadores tenemos la información, obviamente, que vamos por ahí del 1,200,000 amparos. Profesor, mucho se preguntaba la gente ayer en redes sociales por qué estar en contra de la reforma laboral, que la gente esperaba más bien que el rechazo fuera a la reforma educativa. ¿Por qué el interés en la reforma laboral? Bueno, primero por los tiempos mismos. La reforma laboral pues ya es un asunto que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Nosotros no podemos impugnar la reforma educativa porque todavía está en proceso. No podemos impugnar algo que no ha terminado. Y en el caso de la reforma laboral, bueno, nosotros tenemos diferentes razones en las que en varios puntos donde nosotros no coincidimos como trabajadores, y entre estos está, por ejemplo, la terciarización del empleo. Estamos también hablando de los contratos a prueba, estamos hablando también del pago por hora, estamos hablando de, por ejemplo, se quedó por ahí volando el asunto de la democracia sindical y la transparencia, desde luego, que nosotros pues teníamos, digamos que fijado muy bien ese punto, porque en el caso de los maestros, en el CENTE, bueno, tenemos 22 años de un cacicazgo y donde no tenemos información de las finanzas, del uso de nuestro sindicato. Entonces hay varios puntos en los que nosotros desde luego estamos inconformes. ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron con la presentación de amparos en contra de la ley del ISSSTE hace como 5 años aproximadamente? Bueno, tuvimos desde luego los resultados no como nosotros quisiéramos, pero sí logramos manifestar ante la opinión pública, ante el gobierno federal, nuestro rechazo, y hoy se comprobó a final de cuentas todo aquello que nosotros decíamos. Recordamos que en aquel entonces el gobierno federal desplegó toda una campaña de propaganda diciendo que las cosas iban a mejorar en el ISSSTE. Si no mal recuerdo, por ejemplo, decían que las operaciones no iban a tardar más allá de 3 meses en programación y que el servicio iba a mejorar en todos los sentidos. Hoy, desgraciadamente, podemos comprobar que eso no es así. Y también recuerdo que en aquel entonces, bueno, pudimos echar atrás 4 o 5 artículos de esta reforma, entre ellos, por ejemplo, la parte de los salarios. En la propuesta, se había dicho en la propuesta que el Ejecutivo Federal, y que incluso ya se había aprobado, se decía que, por ejemplo, el salario promedio para que un trabajador se jubilara serían 3 años. O sea, el salario que se percibía en los últimos 3 años. Y se logró, por ejemplo, que esto se redujera solamente a 1 año. Este es un artículo que yo recuerdo. Vuelvo a insistir, me parece que no fueron los resultados que quisiéramos. También recordamos que en aquel entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia había dicho que la reforma a la ley del ISSSTE era anticonstitucional, y ya después se modificó este criterio. Entonces, bueno, pues es a final de cuentas una herramienta que los trabajadores contamos en un Estado de Derecho, y nosotros pues pensamos ejercerlo dentro, digamos, de las posibilidades de defensa que tenemos como trabajadores. Profesor, ¿ustedes no están de acuerdo, decía, con la tercerización del empleo, con el pago por hora, entre otras cosas? ¿Por qué? Mire, por ejemplo, en la terciarización, hoy, desgraciadamente, en muchas empresas
muchos trabajadores ya viven en esta condición, o más bien ya trabajan en esta condición, y las experiencias no son nada gratas. Por ejemplo, tenemos o hemos visto que en diversas empresas, pues lo único que se hace es que se contrata a una empresa y la empresa a su vez contrata trabajadores, de tal manera que, por ejemplo, el trabajador ya no depende realmente de la empresa, por ejemplo, los bancos, ¿no? O las empresas de limpieza. Pero ¿está la SEP contratando a través de otras empresas? ¿Están contratando maestros a través de otras empresas? ¿En qué les afecta a ustedes? Bueno, no tenemos todavía ese ejemplo, pero es precisamente lo que nosotros estamos previendo. Es decir, está abierto ya el terreno jurídico para que en 1, 2 o 3 años, eso digamos que va a depender de varias circunstancias, se abre la posibilidad de que pudiera haber empresas prestadoras de servicios educativos. Y en esta circunstancia, pues se elimina, por ejemplo, el derecho de sindicalización. Y obviamente aquí con sus peros en términos de sindicato, cómo debe funcionar. Creo que conoce nuestro punto de vista al respecto del manejo que hace el Bester Gordillo. Nosotros hablamos de un auténtico sindicato, pero abre esa posibilidad, o sea, ya está abierto el asunto. Pero además he de comentarles, por ejemplo, ya en el caso de los maestros y en el caso específico del Distrito Federal, hoy tenemos alrededor de 8,000 maestros que trabajan por contratos de 1, 3, hasta 6 meses y que tienen una afectación bárbara en términos de la estabilidad laboral, porque cada que se termina se cambia la clave y se les tarda para que se les vuelva a contratar, y en caso de que se les contrate, pues para que se les vuelva a pagar. No crean antigüedad, se les elimina bonos, se les elimina parte del aguinaldo, y entonces hay una inestabilidad laboral bastante fuerte. Y vuelvo a insistir, ahora con esta ley, pues sencillamente ya está el marco legal para que todos estos cambios se realicen. Profesor, ¿qué esperan ustedes después de estas movilizaciones y después de la impugnación de la reforma laboral, esta información que ustedes han ido a presentar en protesta precisamente por esto? Bueno, primero obviamente tenemos la obligación de darle seguimiento a este amparo, a este recurso legal que tenemos. Nosotros creemos que si se ejerce realmente el Estado de Derecho, yo creo que el gobierno y las instancias a quienes corresponda, pues les tiene que llamar la atención. Digo, el que 1,200,000 trabajadores metamos amparos no es cualquier cosa. Habla de la inconformidad que los trabajadores tenemos. Entonces vamos a darle seguimiento. Nosotros creemos que, repito, la instancia ahora impartidora de justicia, las instancias impartidoras de justicia, pues tienen que darse cuenta de esto. Y según nosotros, desde luego, nuestro planteamiento, nuestra exigencia es que se eche para atrás esta reforma. En todo caso, vamos a estar ahí atentos de qué pasa. ¿Van a tomar medidas similares en el caso de la reforma educativa? Sí, es muy previsible que nosotros hagamos esto ya en el caso de los trabajadores de la educación, porque hay varias situaciones que por ahí traemos, entre otras cosas, como ustedes saben, en las modificaciones al artículo 3º, hay cosas que sencillamente no nos agradan, cuando hablan, por ejemplo, de que se va a haber una reglamentación sobre el ingreso, la permanencia, los estímulos de los maestros. Y cuando hablamos de permanencia no sabemos exactamente a qué se refieren, cuál es el asunto. Obviamente tendremos que esperar cuál es la reglamentación que sobre este terreno se da, y desde luego que nosotros vamos a impugnar. Yo vuelvo a insistir que es una de las vías que tenemos como trabajadores, es la vía jurídica que tenemos, y entonces pues desde luego que vamos a impugnar en todo lo que la ley nos permita. Yo quiero agradecerle, profesor Francisco Bravo Herrera, secretario general de la sección 9ª de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el haber tomado nuestra llamada. Sergio, solamente un último comentario. Yo quisiera también aquí diferenciar de las acciones que estamos haciendo en el caso nuestro como coordinadora, de las acciones que ha estado diciendo y ahora incluso realizando pues la gente que afina a la profesora Elbester Gordillo Morales. Nosotros este tipo de medidas las hemos realizado ya desde hace algún tiempo, y nos parece o denunciamos
apreciamos que lo que ella hace es, a final de cuentas, ir realizando actividades que le den algún posicionamiento, algún nivel de negociación. No creemos nosotros que este asunto de las actividades que realiza sea honesto. Y sí distinguimos, porque ellos también promovieron esta parte del amparo, sí distinguimos que somos diferentes, lo hacemos por diferentes razones. Las nuestras son auténticas, nos parece que la de ella han sido siempre medidas de presión para negociar. Gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias. Gracias, hasta luego, buenos días.